el contenido pues, de la revisión va a ser una introducción en breve y hablaremos de epidemiología. Vamos a hacer un repaso anatómico de la anatomía pertinente, vamos a hablar sobre el enfoque diagnóstico, las opciones de manejo, al final daremos la conclusión o en qué va el caso clínico y algunas conclusiones sobre la revisión. Hay que mencionar pues que aunque parezca un poco obvia la definición de coxigodinia o coccidinia, que son términos que se usan pues para denominar la misma patología, fue dada por el doctor Simpson, un ginecobstetra en el año 1859 y la definió como un dolor profundo y persistente que se localiza en el coxis. Cabe anotar que mucho antes de eso, en 1726 se realizó la primera coxigectomía por el doctor Jean-Louis Petit, y esta patología por mucho tiempo cayó dentro de los mal llamados dolores de somatización. Pues digo mal llamados porque para esta patología con el tiempo se dieron cuenta que en realidad sí tiene una base fisiológica y que en realidad pues sí tiene algo de alteraciones regionales que explican los síntomas. Hay que mencionar también que es una patología que impacta en actividades básicas de la vida cotidiana, como son la eliminación, el sentarse para la eliminación de excretas, para transportarse en el servicio público, durante los periodos de gestación y el trabajo de parto, lo que va a impactar significativamente la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a epidemiología, en realidad la incidencia no está bien definida. Probablemente porque es subdiagnosticado. Se calcula que aproximadamente el 2.7 de todos los dolores de espalda va a estar localizado en la región coxidia. Para el 2014 hubo en Estados Unidos 14.000 consultas por coxigodinia y se realizan en promedio 1.300 coxigectomías al año, es decir, extracciones quirúrgicas del coxis completo. En cuanto a la distribución por género, es una patología predominante en las mujeres, con una relación de 5:1 respecto al sexo masculino. Hay que recordar en cuanto a la anatomía, que en la parte ósea, pues el coxis es la parte final de la columna vertebral, se encarga de soportar el peso compartido con las apófisis isquiáticas, con las tuberosidades. Listo. La imagen de la izquierda donde hay una fusión pues, de los conos coxígeos con sacros, la imagen del centro donde hay una fusión sacrocoxigia, la tercera imagen donde hay una unión intercoxigia y la última imagen de la derecha de ustedes donde hay una fusión completa sacrocoxigia e intercoxigia. También, como les mencionaba, los autores Postacci y Mosaurio describieron 4 tipos de curvaturas del coxis que sin ser hallazgos patológicos per se pueden asociarse en mayor o menor medida con coxigodinia. Entonces el tipo 1, que es la más frecuente, va a ser una curvatura suave que sigue la curva del sacro. La tipo 2, que es entre el 8 y el 32% de la población, la curvatura es un poco más pronunciada y el sacro mira hacia adelante, pues de una forma mucho más pronunciada. La tipo 3, hay un punto en el coxis donde hay una curva aguda, pero sin subluxación, y el tipo 4, donde esta curva aguda sí se asocia con algún grado de subluxación. Después, un autor llamado Nathan describió otros 2 patrones, el quinto, que es el coxis en extensión, y el tipo 6, que son desviaciones en el plano coronal. Entonces, el hallazgo de estos autores es que los tipos 3 y 4 se asocian en mayor medida con coxigodinia, o sea, se encuentran más frecuentes en pacientes con coxigodinia, y el tipo 2 y 1 va a ser la proporción más tendiente a que esté presente en pacientes sin dolor. En cuanto a la anatomía de las partes blandas, tenemos importantes estructuras musculares, fascias y tendinosas. La primera imagen de la izquierda, que es una imagen superior y anterior de la pelvis, vemos principalmente las estructuras musculares principales son las que hacen parte del elevador del ano, el músculo puborectal, el pubocoxigio y el iliocoxigio. También vemos el músculo coxigio o isquiocoxigio y el ligamento sacrocoxigio anterior. Y en una vista inferior y posterior, las estructuras más importantes será el ligamento anocoxigio, el músculo coxigio y los ligamentos sacrocoxígeos superficial y profundo.
También el glúteo máximo tiene algunas inserciones pues, en el coxis. También es importante esta estructura que señala la flecha de la imagen de la izquierda de la resonancia, que es la fascia presacra, la cual se fusiona pues, con la fascia rectocoxigia y forma la fascia de Waldeyer. Y también por la región posterior vemos el ligamento coxigio, que hace parte, o pues que se forma del filum terminal interno, el cual se une con la dura madre y funciona en esta estructura que se ancla en el coxis distal. En cuanto a las estructuras neurológicas, alrededor del coxis se encuentra el plexo coxigio. De allí surgen pues, los nervios anocoxigios que proporcionan inervación sensorial a la piel del triángulo anal. Las cadenas coxigias o las cadenas simpáticas convergen en la parte anterior y forman lo que se denomina el ganglio impar o ganglio de Walter. Este ganglio transmite eferentes simpáticos y aferentes nociceptivos desde el perineo y desde las porciones distales del recto, la vagina, la uretra y del ano. Y por eso se dice que juega un papel importante en la génesis de dolor en la región pues, pélvica y del coxis. En cuanto a la etiología de la coxigodinia, son múltiples las causas, ¿cierto? Entre ellas encontramos el quiste piloneal, quiste aracnoideo, un dolor neurogénico, las neoplasias muy poco frecuentes, se ha postulado también una génesis en inflamación en las inserciones tendinosas, la presencia de espinas o espículas, que son prominencias óseas en la región dorsal y más distal del coxis, que el dolor sea referido desde un dolor discogénico lumbar. El trauma es la causa más frecuente, se dice que es responsable de aproximadamente 50% de los pacientes que tienen dolor, y el síndrome o la presencia de hipermovilidad, que más adelante vamos a ver cómo se define. Hay unos factores de riesgo, de estos los más importantes son la sedestación o la posición sentado por largos periodos, como puede ser el caso de largos recorridos en motocicleta o en bicicleta, o incluso los pacientes que en posición sentada viendo televisión inclinan el coxis o la espalda, el coxis adelante y la espalda hacia atrás, descargando la mayor parte del peso corporal sobre el sacro. De hecho, en algún momento se conoció pues, como la enfermedad del que ve televisión o del televidente. El sexo femenino es un factor de riesgo independiente, pero mucho más cuando se asocia con multiparidad y con trauma obstétrico, principalmente partos que son instrumentados con forceps se asocian bastante con dolor en esta región. También se ha dicho que el sobrepeso o incluso el bajo peso pueden causar también el síndrome, como más adelante vamos a ver cuál es la explicación de esto, y la morfología del coxis por las causas que les expuse pues, anteriormente. Digamos que dentro de la evaluación del paciente con coxigodinia, el primer paso será confirmar el diagnóstico. No hay unos criterios como extensos o bien definidos de coxigodinia. En realidad, pues, la confirmación es simplemente con que el paciente refiera dolor localizado específicamente en esa región. El dolor no suele ser referido o irradiarse a ninguna región, y el paciente específicamente o característicamente toma esta actitud de tomarse pues esa región, y narran que característicamente el dolor empeora con la posición sentado o cuando cambian de la posición sedente a la posición erguida. Los pacientes tienden a adoptar también esta posición de sentarse como en un solo glúteo para evitar la presión del coxis. Entonces, dentro de la evaluación inicial tenemos que interrogar principalmente por antecedentes de trauma. Si el antecedente está presente, se puede atribuir el síntoma a este principalmente, si el dolor se presentó dentro del mes posterior, o pacientes que han tenido microtraumas repetidos por caídas, pues patinados, por ejemplo, que sufren caídas frecuentemente, pueden llevar a una patología debida a microtrauma repetitivo, que dicen que se puede asemejar incluso a una epicondilitis del codo.
El mecanismo de trauma casi siempre son caídas sentado y, como les mencionaba, el trauma obstétrico. También se tendrá que interrogar o evaluar el peso corporal. El sobrepeso ha demostrado que aumenta el riesgo en 3.5 veces. Esto se debe principalmente a que, si han notado, los pacientes con sobrepeso no son capaces de soportar todo el peso hasta que asientan los glúteos en la silla, entonces a mitad del camino dejan caer todo el peso. Eso hace que la pelvis no bascule hacia adelante y el coxis entre en una posición casi vertical contra el asiento. Esto, sumado a que hay un aumento de la presión intrapélvica que va a empujar ese segmento distal hacia posterior, va a favorecer que se presenten luxaciones posteriores. Y el bajo peso está relacionado con que hay menos protección del tejido blando en esa región, y si el paciente tiene alguna espina o espícula, es más probable que se haga sintomática, y además los pacientes son más tendientes a desarrollar hipermovilidad, también por el mismo hecho de que el soporte de peso está más directamente apoyado sobre el coxis. Hay unos factores que se han denominado como agravantes o de mal pronóstico, o de mala respuesta al tratamiento conservador. Dentro de estos está el que sea un inicio a edad temprana. Esto es porque se espera que se asocie más con alteraciones morfológicas. También cuando sucede un trauma en el ámbito laboral, pacientes con alteraciones emocionales tipo depresión o ansiedad, y pacientes que tienen un compromiso severo o un impacto severo en la vida cotidiana, en el patrón del sueño, también se espera que respondan menos a las terapias. Digamos que una vez que tenemos el diagnóstico y hemos evaluado pues los factores etiológicos, el paso a seguir es clasificar la severidad. No hay una escala específica para esto. Se han tratado de validar varias. La que más se usa es la escala de visual análoga del dolor. Esa es la que más reportan en los estudios. Esta escala que se trató de diseñar pues para evaluar el impacto funcional específicamente de la coxigodinia. Ahí me perdonan la palabra, no es coxalgia, es coxigodinia. Es la escala de París. Evalúa pues la presencia de dolor cuando está sentado y la intensidad de este, también cuando se levanta del asiento el paciente, y en actividades como caminar, y cómo interfiere con el patrón del sueño. En realidad pues esta escala no la mencionan en muchos estudios y está por validar. Dentro del examen físico, lo más importante será importante. Bueno, dentro del examen físico, comienza pues desde que el paciente entra al consultorio. Hay que evaluar el patrón de la marcha, qué tanto limita la marcha, si tiene patrones de marcha alterados, la postura que adquiere el paciente al sentarse y también al caminar. Vamos a evaluar en la región perineal y la región interglútea la presencia de fosas cutáneas, o si evaluamos si hay quistes pilonidales, o incluso si se puede palpar una espina o una espícula. Habrá que hacer un examen neurológico completo, evaluando pues posibles diagnósticos diferenciales. Y el examen pues por excelencia es la palpación o el tacto rectal. El tacto rectal es un examen pues que tiene un gran valor si se hace adecuadamente. No solamente es tocar el coxis y movilizarlo a ver si se duele, eso obviamente hay que hacerlo, pero también hay que palpar todas las inserciones musculares y tendinosas, buscando algún sitio de mayor dolor que explique el síntoma y que probablemente pues sea un diagnóstico diferencial. Dentro de las ayudas diagnósticas, la primera indicada y digamos que casi que la mayoría de pacientes con esto tendrá para hacer un enfoque diagnóstico son las radiografías dinámicas. Se deben de realizar en pacientes que tienen un trauma considerable o un dolor severo, o algunos autores recomiendan que si el dolor es idiopático, es decir, no tiene un antecedente claro de trauma, el paciente se podría intentar 2 meses de tratamiento sintomático, y si el dolor persiste, después de los 2 meses sí se debería pasar a las imágenes radiológicas. Las proyecciones son rayos X lateral de pie y un rayos X lateral sentado. Idealmente el paciente debe estar sentado de 5 a 10 minutos y debe estar en la posición que le exacerba más el dolor. Este autor, Megni, en 1992, describió los patrones radiológicos
unos criterios radiológicos que siguen siendo vigentes pues aún en el presente. Entonces en la imagen de la izquierda o en la imagen A vemos la posición erguida pues del sacro y el coxis. En la imagen B vemos cómo es el movimiento del coxis en la posición sedente, y él recomendaba pues que a partir de estas dos proyecciones se podía superponer los acetatos y tomar varias medidas. Una de ellas era como el ángulo que ven R, es como el ángulo que rota la pelvis durante el cambio de posición. Se dice pues que los pacientes obesos, ese rango es mucho menor que en los pacientes delgados, y el ángulo I que vemos ahí también señalado en la imagen C es como la incidencia del coxis cuando pasa también a la posición sedente. Se dice que un ángulo I o un ángulo de incidencia disminuido hace que el coxis sea más propenso a hacer hipermovilidad en flexión, y un ángulo I aumentado lo hace más propenso a que haya una subluxación posterior. Esas dos medidas en realidad él mismo menciona que son de interés más académico, pero que en realidad la más importante es la medida que está señalada con la letra N, que es como el rango de movilidad del coxis al comparar las dos posiciones. Con base en esto, se determinan unos patrones de inestabilidad. Hay que mencionar que hoy en día pues con las radiografías digitales no es posible hacer la superposición de los acetatos, al menos pues con el programa acá del hospital no se puede hacer. Entonces este rango de movilidad se puede hacer tomando el centro de la articulación sacrocoxígea o el centro de la primera articulación móvil coxígea hasta la punta del coxis. Y a partir de ahí vamos a tomar la medida. Un rango normal es entre 5 y 25 de flexión en sentado comparado con el parado, y la hipermovilidad se denomina por encima de 25 grados. Un coxis rígido se determina si el movimiento es menor de 5 grados, y se dice que la luxación posterior es cuando hay un desplazamiento de más del 25% respecto pues, a la vértebra adyacente. Estos son algunos patrones radiológicos. Este es un paciente pues, que tiene una hiperflexión, se calculó y es aproximadamente 30 grados, y además vemos pues como en la parte anterior chocan los dos platos vertebrales, lo que también puede originar dolor. Esta es otra radiografía de otro paciente, dicen que es un paciente de 22 años, un extraído después de obviamente de la literatura, un paciente de 22 años que tuvo también un trauma por una caída sentada, y vemos un desplazamiento pues, del coxis a posterior en sentado, que es una luxación posterior del coxis. Este es otro paciente de 30 años que también tuvo una caída patinando, y vemos en la primera radiografía, las dos son sentadas, en la primera radiografía vemos que hay una pequeña fractura señalada con la flecha y una subluxación anterior, y en el control radiológico a un año vemos que ya la subluxación es mucho más evidente sacrocoxígea, y además en la primera intercoxígea hay otro patrón de luxación posterior. A partir de esta aproximación ya podemos, o la recomendación de este sector, Meini, que es quizás el más referenciado, el que más ha escrito sobre el tema, es hacer un abordaje diagnóstico desde este momento, y lo vamos a clasificar los pacientes en dos grupos grandes: los pacientes que presentan lesiones observables en los rayos X y los que no se les observa una lesión. Entonces, dentro de las lesiones observables tenemos los pacientes con hipermovilidad. Estos van a ser responsables del 25% de las coxigodinias. Como les mencionaba, es una flexión exagerada en sentado mayor de 25 grados, una rotación pélvica, pues se debe principalmente a una rotación pélvica sagital elevada y una incidencia coxígea baja. Cuando el paciente está en erguido, la extensión pues en realidad es prácticamente nula, y es una condición que es casi exclusiva de las mujeres. En cuanto a la luxación posterior, explica el 20% más o menos de los casos de coxigodinia, y también se reproduce solo cuando el paciente está sedente. Se asocia con coxis que son más rectos, con poca rotación pélvica y la incidencia elevada. Es la lesión más frecuente en los traumas, y también, y cuando se presenta o no se presenta en el contexto de trauma, es explicada por sobrepeso, por las causas que les expuse anteriormente.
Otra lesión que es de las observadas son las espinas coxígeas, explican el 15% de los casos. Como les decía, es la principal causa en los adolescentes y es debido pues, a que esa prominencia ósea hace presión en los tejidos blandos y causa inflamación y bursitis. El 70% de estos pacientes en el examen físico podemos ver una fosita en esa región o menos comúnmente un quiste pilonidal y es frecuente que estos pacientes presenten un coxis rígido. Esto es como imágenes también extraídas de la literatura. En la imagen A vemos una fosita cutánea y en la imagen B un quiste pilonidal. Siempre hay que evaluar que el quiste no tenga signos de sobreinfección, ya que pues cambia completo el manejo. Y en las imágenes radiológicas vemos en la A la posición erguido, vemos ahí el espolón óseo pues, o la espina, y en la posición sedente vemos cómo queda completamente vertical respecto al asiento, lo que va a causar una zona de presión. El siguiente grupo son los pacientes que no tienen una lesión observable en los rayos X, esos van a corresponder más o menos a un tercio de los casos. Ahí la siguiente pregunta que uno se debe hacer es si el paciente tenía dolor durante la radiografía sentado. Si el paciente no tenía dolor, hay dos posibilidades. Una es que la lesión sea muy incipiente, es decir, que la hipermovilidad sea muy leve, o que el desplazamiento sea muy posterior, un esbozo de luxación y se haya pasado por alto, o que el paciente presente los síntomas después de estar un periodo de tiempo mayor sentado, donde se presentaría como el desplazamiento. Si el paciente tuvo dolor, pero no tiene ninguna normalidad en la radiografía, es probable que no tenga ningún trastorno, una hipermovilidad o una inestabilidad. Los autores recomiendan que en este caso se podría intentar una prueba terapéutica con una infiltración en la región, argumentando pues que probablemente sea una artropatía sin una traducción radiológica. Y en estos pacientes, ya sea en el momento inicial o después de la prueba terapéutica, siempre habrá que considerar que haya otro origen causal. Dentro de las otras lesiones, una de las posibilidades es que el paciente tenga un dolor lumbar, que tenga una irradiación a esa región, ¿cierto? Se asocia frecuentemente con alteraciones de la movilidad lumbopélvica o pacientes que tuvieron instrumentación pues, en esa región. También pueden presentar lumbalgia o dolor discogénico irradiado. Otras causas menos frecuentes son las enfermedades por depósito de microcristales o que el dolor sea ya ligamentario, específicamente del piro pélvico, de los ligamentos sacrotuberoso o sacroiliaco o del complejo del elevador del ano. Y mucho menos frecuente, aunque tenerlo en consideración, porque aunque es un tumor poco frecuente y poco frecuente en la región también, es el que más se presenta en el coxis, que es el cordoma. En estos pacientes estarían recomendadas las ayudas más avanzadas, ¿cierto? Específicamente la tomografía para evaluar posibles fracturas que no se evaluaron bien en los rayos X simples o espículas que se esbozan en los rayos X pero no se lograron ver bien, o pacientes que la radiografía no permite una adecuada evaluación, lo cual tampoco es infrecuente. Cuando se sospecha otra causa como malignidad, la imagen de elecciones resonancia, ¿cierto? Estará indicada entonces cuando el paciente tiene otra patología maligna que uno sospecha que puede haber generado una metástasis a la región, o si en el tracto rectal se logró palpar una masa. Pacientes que tienen un dolor persistente, severo, que no mejora con los tratamientos convencionales, también se deberá buscar una causa secundaria, y pacientes que tienen algún tipo de alteración neurológica. Estas son imágenes de resonancia. Entonces este ejemplo es una mujer de 34 años que tiene una subluxación dorsal del coxis, en la primera articulación pues intercoxígea, y en las otras secuencias lo que se muestra son cambios inflamatorios a nivel discal y en los tejidos blandos circundantes. Y este es el aspecto pues, de una inflamación intradiscal en la imagen, en una secuencia T2 de una resonancia. Les mencionaba, uno de los diagnósticos diferenciales son los cordomas. Este es el ejemplo del artículo. Es un paciente de 30 años con un cuadro inespecífico, unas imágenes que se interpretaron inicialmente como una fractura. Finalmente, en la biopsia lo que resultó fue un cordoma. Es una imagen que se ve
característicamente hipoisodensa en las secuencias T1 y que se ve muy hiperintensa en las T2, con bordes lisos bien definidos y frecuentemente multiloculada. Bueno, ya cuando pasamos a las pautas de manejo, la primera línea de manejo será el tratamiento conservador. Se dice que con esto el 90% de los pacientes, independiente del origen del dolor, van a tener una mejoría significativa. El tratamiento consiste inicialmente en hacer unas intervenciones de los desencadenantes, es decir, medidas ergonométricas como corregir la postura, el uso de cojines, evitar las posiciones que exacerban el dolor por largo periodo, ciclos cortos de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con cuadros idiopáticos o dolores crónicos. Podría estar indicado el uso de antidepresivos tricíclicos. También se menciona dentro del tratamiento conservador las infiltraciones y la manipulación transrectal. Respecto a la manipulación transrectal, pues consta de un masaje a través de un tacto rectal. Hay varias técnicas descritas en la literatura. La de Tyler es un masaje del elevador del ano, del coccígeo y del piriforme. La de Menel consistía en una movilización articular repetida con circunducción del coxis, y la de Meini, que es como la que se describió más recientemente, consta en realizar una extensión del coxis para llevar un estiramiento enérgico del elevador del ano. Cuando se evalúan como terapia única en el manejo de la coxigodinia, el resultado favorable es apenas del 29, del 16 y del 32% respectivamente. En cuanto a las infiltraciones, están indicadas en casos refractarios, se hacen con diferentes mezclas de esteroides anestésicos. Los objetivos o la diana de la infiltración puede ser en la región pericoccígea posterior, específicamente en el sitio del dolor, que dicen que tiene una tasa de mejoría del 50%, los discos acrococcígeo o intercoccígeo, que también dicen que tiene una mejoría aproximadamente del 50%, y el ganglion par. Digamos que la mejor respuesta se ha conseguido con las terapias combinadas. Este estudio publicado pues, en 2017 en la revista europea de columna quiso comparar cómo era la respuesta pues, de los pacientes en una terapia combinada versus, es decir, manipulación manual o masaje intrarrectal comparado con solo realizar una infiltración. El criterio de inclusión eran pacientes que tuvieran más de 3 meses de dolor, que no hubieran respondido al manejo conservador, y a todos les descartaron causas secundarias por resonancia magnética. En total tuvieron 21 pacientes en la terapia combinada, 23 en los de solo infiltración, y el seguimiento se hizo 28 meses. El protocolo consistía en 10 centímetros de una solución que tenía 1 centímetro de metilprednisolona, 3 cc de prolicaína y 6 centímetros de bupivacaína. Los pacientes inicialmente bajo control fluoroscopio se evaluaba la hipermovilidad del coxis, solamente pues como para el análisis posterior, porque no cambiaba pues el protocolo. Se realizó una terapia manual combinando las 3 terapias que existen, de movimientos circulares, de movimientos longitudinales y de finalmente hacer una extensión. 1 centímetro de esta solución se infiltró en la región, en el disco sacrococcígeo, y el resto en la zona pericoccígea. Lo que encontraron ellos es que en el grupo 1, es decir, de la terapia combinada, el 61% o el 62% tuvo una mejoría completa del dolor y una mejoría significativa del 24%. Mientras que el grupo 2, si el global tuvieron mejoría cercana al 90%, sí fue mucho menor el porcentaje de los pacientes que tuvieron mejoría completa. En realidad, en el posquirúrgico, después del procedimiento, la mejoría fue muy similar. Las escalas de dolor análogo en promedio de los dos grupos fue alrededor de 4.5, y en el post inmediato fue también muy similar, de 1.4 y 1.3, pero encontraron que a largo plazo, específicamente al año, los pacientes del grupo 1, es decir, terapia combinada, mantenían el efecto más sostenido, es decir, tenían menos recaídas. No encontraron diferencias respecto al índice de masa corporal, el tipo de coxis, el grado de hipermovilidad, o si el origen del dolor era idiopático o traumático. También pues, se menciona en la literatura el bloqueo de ganglion par.
Hay varias técnicas, dicen que puede ser guiado por endoscopia o por tomografía, recomiendan que sea más bien hecho por tomografía, ya que el ganglio tiene unas variables anatómicas, tanto en su forma como en su posición. Él está en la región ventral del coxis, pero puede estar desde la articulación sacrocoxígea hasta la punta del coxis. Entonces se aborda mejor por tomografía, se aborda desde lateral o desde posterior, y se hace a través de la articulación sacrocoxígea o intercoxígea. Se dice que la mejoría de los pacientes está entre el 50 y el 90%, y hay estudios que dicen que cuando se asocia con pulsos de radiofrecuencia, la respuesta se sostiene más en el tiempo, es decir, que tienen mayor tiempo libre de síntomas. La cirugía es el último recurso, es la última escala del tratamiento, solo se reserva para casos refractarios e invalidantes. Consta de retirar por completo el coxis, tiene una tasa de infección, o la principal complicación es la infección, con reporte en la literatura entre el 1 y el 10%, y una tasa de éxito que se describe que es entre el 80 y el 100%. Hay que mencionar y tener en cuenta que el paciente, después de la cirugía, el pico, la mejoría del dolor se va a presentar alrededor de los 2 a 4 meses o incluso al año. Entonces, digamos que si el paciente inicialmente no presenta gran mejoría, no es como para uno angustiarse. Es una cirugía relativamente sencilla, se hace una incisión en la línea interglútea de unos 4 o 5 centímetros, se hace una disección por planos, en realidad no hay planos musculares, sino tejidos celular subcutáneo y periósteo, y se sigue resecando subperióstico con mucho cuidado cuando se va a despegar la parte anterior, dado pues la continuidad con el recto y el riesgo de perforarlo. Se hace un protocolo de manejo previo, pues de preparación previa del colon con enemas. La profilaxis antibiótica intraoperatoria es la normal, pues con cefalosporinas de primera línea y de primera generación, y recomiendan los autores un protocolo de profilaxis antibiótica 48 horas posteriores. Dicen que con eso las infecciones pueden estar más tendientes hacia el 1% que hacia el 10%. Este estudio, que se fue publicado en Spine en el 2017, quiso evaluar los resultados a largo plazo para los pacientes que tenían coccidioides refractaria, que se trataban con un régimen conservador versus un manejo quirúrgico. La condición, pues, para ingresar eran pacientes que tenían una coxalgia mayor de 2 años, que ya hubieran hecho terapias conservadoras, pero que desde el último tratamiento conservador ya eran más de 2 años. Una línea les hicieron la coxigectomía, y a otros les hicieron un protocolo de manejo con manipulación transrectal, infiltraciones, un ciclo corto de AINES, uso de cojín, y les intervinieron pues la intervención ergonométrica. Es una corte retrospectiva, se recogieron pacientes en 3 hospitales universitarios de 3 ciudades entre el 2004 y el 2013, y a todos los pacientes les realizaron rayos X dinámicas, tomografía y resonancia. Hicieron un seguimiento entre 2 y 9 años, un promedio de 4.8 años, y se evaluó la respuesta con escala visual análoga y una escala que se llama Eurocol de 5 dimensiones, que es muy parecida a la de París que les mostré al principio, que evalúa cómo impacta el dolor en el coxis en diferentes pues, ámbitos de la vida. Son los criterios de exclusión los de la derecha, pero no me voy a tener ahí. Ellos que encontraron que los dos grupos eran muy homogéneos en cuanto a la distribución por edad, por sexo y por las terapias que habían realizado previamente. Los pacientes, la mayoría, mantenía un trabajo de tiempo completo, y los patrones radiológicos, lo que dice pues la literatura acorde con eso, la mayoría tenían un tipo 1 y el menor porcentaje un tipo 4. ¿Qué encontraban ellos en el seguimiento? Que los pacientes del manejo conservador a 2 años pues pasaban de un promedio de dolor de 7 a un dolor de 5, y los quirúrgicos de 7 a un promedio de 2. Los pacientes con el manejo quirúrgico mejoran el 80%, mientras que los con el manejo conservador el 43% de ellos mejoró. La complicación pues, más frecuente fueron complicaciones de la herida en el 28% de los casos, la mayoría fueron dehiscencias que no trascendieron, y 4 pacientes, que para esta corte significa el 10%, tuvieron infecciones postquirúrgicas, todas ellas por Staphylococcus aureus. Este es otro estudio pues, de la revista de columna, publicado en el 2011,
hicieron un reporte de una serie de casos de 26 pacientes y a la vez hicieron una revisión de la literatura. Encontraron que en su serie de casos también el resultado favorable fue alrededor del 85%, acorde con lo que es la literatura, y las infecciones en el 12%. Y en la revisión sistemática encontraron que un total de 629 pacientes el promedio tanto del éxito de la cirugía como de las infecciones estaba muy parecido a su corte. Es importante conocer la anatomía de la región coxígea para comprender y evaluar adecuadamente la patología, pues va más allá del dolor en la punta o en el tip del hueso. También hay que estar muy atentos o tener muy presente que todos los pacientes no necesitan estudios extensivos, sino que con los rayos X dinámicos y con el examen físico casi que se puede resolver la mayoría de los casos. También hay que tener presente las variables anatómicas para hacer la interpretación adecuada de las imágenes. Siempre la primera línea de manejo y donde se quedarán casi todos los pacientes es el manejo conservador. Cuando el paciente no evoluciona bien, siempre pensar que hay otra causa subyacente entre esas causas graves, entonces estaría indicado unas ayudas diagnósticas más avanzadas. Y el tratamiento quirúrgico siempre será la última escala del manejo, pero estará indicada en pacientes con dolor crónico e incapacitante. Bueno, eso es lo que tenía para mostrar.